Vale. Ujú. Bueno, Emi es la persona que va a estar hoy dirigiendo la presentación sobre la terapia que queremos hablar relacionada con el tema de las células madre. Emi es una mujer buscadora incansable. Está abierta a tratamientos naturales sin efectos secundarios y que ayuden a vivir con más salud y más energía. Es una buscadora de vida con salud, energía y con ilusión de vivir. Entonces, Emi, te dejo el micrófono para que tú empieces la presentación de hoy. Los demás, si queréis, podéis ir cerrando el micrófono y después al final hacemos una tanda de preguntas y, y adelante, Emi. Pues os he invitado a todos los que estáis aquí hoy porque he pensado que de una manera o de otra os podía interesar, ya que Pedro me ha explicado y estamos probando lo que es el alga AFA, que es un elemento prodigioso en cuanto a nutrición. Creo que le llamas geonutrición, ¿no? ¿O cómo Ujú. era? Sí, en realidad es un alimento, ¿verdad? Lo bonito es que aparte es un paso más adelante, ¿verdad? Porque es un activador también. Los dos productos de los que vamos a hablar son activadores, entonces en este caso el alga, además de nutrición, es un activador, correcto. Entonces, aparte del alga AFA, también está el NRF2, que es un potenciador del alga. Entonces, es interesante porque limpia las arterias y hace desintoxicación del organismo para que el alga AFA pueda funcionar a su máxima potencia. Y bueno, yo tengo unas preguntas para hacerle a Pedro aquí. No sé si queréis decir alguna cosa antes, si tenéis alguna pregunta o si queréis decir algo. Yo Lo que tengo una El NRF2 es un potenciador de la glutación. también, claro. Sí, entre El otras cosas, NRF2, ¿verdad? Ujú, entre otras cosas. Si quieres, Emi, podemos primero ver ¿El esas tren o preguntas que tienes 200? preparadas y por si alguna de las que puedan tener el Lo he resto oído de por los ahí. asistentes se resuelven y después cualquier pregunta Por que si tenga esperábamos la lluvia ayer y ayer no cualquier cayó otra ni persona gota. la podemos ir Dos viendo. días de eso a quemando yo creo que una hay alguien ibuprofeno. hablando con el No me micrófono la abierto. ibuprofeno. Caridad Martín está hablando con el micro abierto. Espérate, si no habrá caído ni gota. Es una tormenta de agua y se ¿Se cae le la puede pared. silenciar, Pedro? Sí, ya está, ya está cerrado. Vale, Perfecto. Venga, bien. adelante, Emi. Pues para centrar el tema de hoy, me gustaría que nos explicaras los conceptos NRF2 y células madre, porque quizá haya alguien que no lo tenga muy claro. Muy Aunque ya bien. hemos oído todos hablar de las células madre, pero Anselmo también conoce el NFR2, pero creo que en general no Ujú, es conocido. Entonces, sí, si puedes explicarnos lo que ujú. son. Muy bien, muchas gracias, Emi. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Me parece una buena idea porque en realidad de lo que vamos a hablar son dos apoyos muy importantes. Cada uno por sí mismo es algo muy especial dentro de todo lo que podemos encontrar en el mercado, pero lo que realmente vamos a hacer hincapié es sobre la sinergia, porque cuando juntamos este equipo de dos apoyos, son dos activadores, lo que conseguimos es algo completamente distinto de todo lo que se conoce en el mercado. Entonces, la base de todo en realidad es, como decía Emi, es la liberación de células madre. En este caso, lo que empleamos para liberar más cantidad de células madre de nuestro propio organismo es un alga. Es un alga de agua dulce que se llama Aphacinomenon flosaque, y lo que conseguimos es que
Cada vez que tomamos dos cápsulas, para un adulto que pesa más de 45 kilos, cada vez que tomamos dos cápsulas, al cabo de aproximadamente 15 minutos, empieza una liberación que va de 3 a 10 millones de células madre que salen de nuestros propios almacenes, igual que estamos haciendo todos los días de nuestra vida desde que somos niños, y lo seguiremos haciendo, pues bueno, hasta el último día de nuestra vida, aunque tengamos ciento y pico años. Pero la diferencia es la abundancia. Cuando somos niños, de por sí estamos liberando una gran abundancia de células madre, alrededor de 6 millones más de las que el cuerpo necesita para la autorregeneración diaria. Conforme vamos cumpliendo años, pues eso va disminuyendo y llega un momento en que a partir de los 40 ya estamos liberando menos de la cantidad que nuestro cuerpo necesitaría. Luego hay dos puntos importantes. A la edad de los 50 aproximadamente sabemos que por ley de vida estamos liberando solamente la mitad de esas células madre que nos harían falta. Y luego a los 65 aproximadamente estamos liberando solo el 10% de lo que necesitaríamos, de eso que nos haría falta para esa regeneración diaria que necesita nuestro cuerpo. Entonces, fijaros que en realidad precisamente ahí es donde entra a formar parte muy importante esa alga que es el AFA, y cada vez que utilizamos esas dos cápsulas se produce una nueva liberación de 3 a 10 millones de células madre. Por eso, en función de cada uno, el problema de salud que tengamos que atender, se puede hacer una, dos o tres liberaciones diarias. Se podría hacer incluso más, pero en principio normalmente en fase intensiva de regeneración con tres va a ser más que suficiente para que veamos unos resultados completamente especiales, como nos decía Emi hace un momento. Y, y después el otro apoyo, ese NRF2, ¿verdad? Eh, una de las misiones que tiene es, como nos decía Anselmo, ayuda a liberar una gran cantidad de glutatión, pero en realidad lo que hace es activa para que cada célula de nuestro cuerpo fabrique más cantidad de glutatión. No solamente eso, sino también el superóxido dismutasa y la catalasa, que son en conjunto los tres antioxidantes maestros del cuerpo. Pero fijaros, el motivo por el que hemos elegido este producto para que trabaje en combinación con el AFA es porque hace dos cosas muy importantes. La primera es que reduce la inflamación sistémica, la inflamación interna de nuestro cuerpo, para que cada vez que se liberan esas células madre, nuestro cerebro distinga con más precisión a dónde hay que enviar esas células madre para que se produzca la regeneración. Y en segundo lugar, lo que también está haciendo, entre muchas otras cosas más, es la limpieza arterial. Al cabo de aproximadamente 6 meses, cualquier persona, da igual que tenga 60, 70, que 80 años, podríamos hacer una revisión en el hospital y su médico le diría que tiene las arterias tan limpias como cuando tenía 20 o 25 años. Para nosotros esto es muy importante porque las células madre precisamente viajan por las arterias, venas y capilares para llegar a su destino. Entonces, cuando la autopista está más limpia, consiguen llegar más rápido y mejor y cada liberación se aprovecha al máximo, ¿eh? De hecho, los primeros 6 meses son muy importantes, el- pero a partir de los 6 meses empiezan a ocurrir cosas mucho más especiales dentro de nuestro organismo, porque aquellas personas que, depende de lo que necesiten mejorar, vayan a estar un poquito más de tiempo, pues entonces se van a ver beneficiadas de muchas otras cosas más. ¿Qué más cosas quería saber, Amy? Bueno, vamos a ver. Eh, Quería que nos explicaras dónde están las células madre, de qué se encargan o para qué existen, para qué sirven. Pues la verdad es que, como decíamos, las células madre son el proceso natural de autorregeneración que tiene nuestro cuerpo desde que somos niños. Eh, es como decíamos antes, que viene ocurriendo pues durante todo el proceso de nuestra vida. Eh, Perdón.
Efectivamente hay una diferencia. Lo que decíamos antes, cuando somos niños se libera mucha abundancia, muchas más de las que necesita nuestro cuerpo para ese proceso de autorregeneración y conforme vamos cumpliendo años, pues eso se va reduciendo. Ahí es donde pensamos precisamente y donde echamos mano eh, a este alga, AFA, para que nuestro cuerpo libere más cantidad. Muy bien. Muchos de nosotros hemos escuchado que hay gente que le inyectan células madre. Ujú. Yo hace tiempo además que debe ser carísimo porque me lo comentó un señor que se lo había hecho a su padre y que le había ido muy bien, pero que valía un dineral. Entonces, ¿qué crees que es necesario? ¿Crees que es mejor inyectarlas o es mejor liberarlas propias? ¿Qué diferencia puede haber? Bueno, la diferencia es bastante grande porque en realidad nosotros hemos tenido personas que sí, que habían hecho la liberación, o sea, se habían inyectado células madre en el hospital, como tú dices, es una terapia pues que a veces escapa un poquito económicamente, ¿verdad? Pero es muy efectiva, porque ahí digamos que están extrayendo células madre de la médula ósea, se multiplican en el laboratorio y luego pues el médico decide si las inyecta en la rodilla, en el codo, en el hombro, en la zona que necesitemos, ¿verdad? Entonces, esta otra terapia que estamos empleando nosotros, en principio, para mí es muchísimo más poderosa, porque fíjate, cada vez que liberamos células madre, esas células madre, es tu propio cuerpo el que toma la decisión de a dónde las envía. Ahí no eres tú, ni tu médico, ni un profesional que dice a dónde van a parar. Y esto es muy importante por varios motivos. El primero, porque podemos graduar la cantidad de células madre que necesitamos, porque podemos hacer, como decíamos antes, lo más frecuente es hacer una, dos o tres liberaciones diarias para apoyar a esa necesidad que cada uno podamos tener. Pero fíjate, a diferencia de lo que decíamos antes, que una persona puede ir pues porque tiene a lo mejor un problema en la zona lumbar, que hay uno o varios discos que no están como deberían y entonces se aproxima más una vértebra a la otra, causando problemas de dolor y muchas otras cosas. Pero fíjate, cuando esa restauración la estamos haciendo de esta otra manera, propiciando para que sea nuestro cuerpo el que libera las células madre, pues lo que ocurre es que no va a enviar todas las células madre ahí, a esos discos que están dañados, que necesitan volver a recuperar la densidad, que la van a recuperar. Pero fíjate, si hubiera una zona, por ejemplo el hígado, que estuviera afectado, el hígado es un órgano muy importante, todavía más importante que esos discos. Entonces, tu cerebro es tu mejor médico y en el transcurso de que están mejorando esos discos, ese hígado seguramente se va a recuperar por completo y en la siguiente revisión que te hagan, pues te lo van a decir. Entonces, la ventaja principal que yo veo es que hay personas que acuden a utilizar esta terapia para solucionar un problema de salud, el que sea, y si hay otros añadidos, van a mejorar también. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando en vez de haber solamente una cosa, hay varias, la duración se prolonga un poquito, pero el regalo que nos llevamos añadido, la verdad es que es fantástico porque tenemos asegurada la mejoría de no solamente una zona, sino de todas las zonas que estén implicadas. Muy bien. Y yo sé que tú eres médico naturista y estás especializado en el tema óseo de huesos. Cuéntanos cómo conociste tu AFA. Ujú. Bueno, soy naturópata. No soy, no Naturópata. soy médico, sí, soy naturópata. Entonces, lo cierto es que sí, que hace ya muchos años, yo hace más de 18 años, el que estoy empleando esta terapia. Y es precisamente porque, bueno, hace ese tiempo, un poquito más, pues yo llevaba por entonces unos 15 años en la medicina
y la verdad pues pensaba que ya conocía todo lo que necesitaba, pero me di cuenta que no era así, porque en la familia, en este caso fue mi madre, tuvo un problema de degeneración de hueso muy avanzado. El tema es que fue progresando de osteoporosis a osteoporosis avanzada y a pesar de todo lo que le hacíamos, entre lo que yo le hacía, lo que le hacía su médico, el reumatólogo, y los consejos que yo pedía a otros compañeros que tenían más años de experiencia que yo, pues aquello en realidad siguió avanzando y el proceso de generación, fíjate, llegó a huesos de cristal. En aquel momento es cuando encontré esta terapia, la empezamos a utilizar, bueno, me rompió todos los esquemas de lo que yo había estudiado hasta entonces, pero vimos que en pocos meses, en algo más de 5 meses, aquellos dolores terribles que tenía, porque su despertador eran los dolores, si cuando salía a dar un paseo a los 10 minutos volvía casi llorando de dolor, aquello empezó a disminuir hasta que desaparecieron por completo. Claro, a los 5 meses no paramos, continuamos y fíjate, a los 11 meses, cuando le hicieron la primera densitometría, su médico, el reumatólogo, pensó que se habían equivocado, porque resulta que en vez de perder, como había ocurrido en todos los años anteriores, pues de las dos zonas que peor tenía eran la cabeza de fémur y luego las lumbares. Las lumbares estaban, le explicó su reumatólogo que estaban hasta el punto de que en cualquier momento, hasta sin darse un golpe, podría tener una fractura. Bueno, pues entonces lo que ocurrió en la primera densitometría a los 11 meses fue que la cabeza de fémur no solamente no había perdido, sino que había recuperado un poquito, pero la zona que más afectada estaba, que era precisamente las lumbares, habían recuperado un montón. Por eso lo primero que pensó es que se habían equivocado, que aquello no podía ser de ella, pero claro, la segunda densitometría fue mejor y la tercera mejor todavía. La verdad es que mm, nunca más ha vuelto a tener dolores. Aquello siguió mejorando y mejorando. Entonces, cada vez que le volvían a repetir, pues le decían, pues mira, en esta densitometría es como si hubiera rejuvenecido 7 años toda tu columna vertebral y así fue paulatinamente. ¿M? Em, entonces, ese fue el principio y luego, pues claro, el tema de dedicarme, el centrarme un poco más en el tema de los huesos es porque luego venían otras personas que me decían, es que yo quiero estar como tu madre, porque la conocían de cómo había estado antes y después cómo estaba, porque claro, al principio andar 10 minutos era tremendo. Y luego se daba un paseo por la mañana de una hora, por la tarde otra hora, tenía vida social, podía salir con los amigas, le cambió por completo. ¿Mm? Muy bien. ¿Y qué otros pacientes has tenido con diferentes patologías que no sean de huesos? Porque yo ya sé y me has contado otras veces que has tenido personas con problemas en la columna hasta con 12 hernias y que se han recuperado. Pero, El- ¿qué otras cosas has comprobado por ti mismo? Pues Por ejemplo, este señor que tenía Parkinson. sí, el tema de Parkinson es una de las cosas que mejoran. Lleva su tiempo, lleva más tiempo que otras terapias, incluso hay que hacer un seguimiento, porque en la mayoría de las personas, se puede decir que más del 90% de las personas, pues no van a notar ningún tipo de crisis curativa, o tan apenas pues que los primeros 4 o 5 días van un poquito más al baño para tirar más cantidad de líquido o de heces, dependiendo de las personas, pero cuando hemos utilizado una terapia más fuerte y nuestro cuerpo está más intoxicado, sobre todo depende de los años que llevemos, pues como en la primera fase, en las primeras semanas especialmente, estamos haciendo una gran limpieza a nivel de hígado y de riñones. Entonces, en concreto, pues en esto que me preguntas, pues sí, suele ocurrir que en los primeros 2, 3, 4 meses va habiendo una serie de mejorías, los temblores se reducen y de repente suele ocurrir, no siempre, pero en muchos casos, que de repente hay como si fuera una marcha atrás. Entonces esa marcha atrás, esa aparente marcha atrás, simplemente nos está diciendo que el cuerpo necesita una limpieza porque claro, eliminar esas toxinas porque hasta los metales pesados van a reducirse de gran manera. Entonces,
en ese momento, en mí, lo que necesitamos es poner un apoyo, bien sea de alimentación o bien sea de otro tipo, como por ejemplo a mí me gusta emplear los baños de agua caliente con sal marina para liberar, para limpiar una cierta cantidad importante de toxinas y de nuevo el cuerpo vuelve a empezar a recuperar desde el punto donde se había quedado. O sea que ahí nos damos cuenta que no es que hubiera una reducción, sino simplemente que era un aviso que nos da el cuerpo diciendo que necesitamos seguir adelante. ¿Qué otro tipo de problemas has observado en gente? No sé cómo decirte, digestivos, de visión, de energía, de problemas metabólicos que se hayan recuperado. Ujú. Pues sí, por ejemplo, el tema digestivo, eso es un tema importante porque fíjate, hay personas, entre ellas está mi madre, que cuando empezó, pues bueno, había tomado tanta medicación que casi tenía el úlcera de estómago. Entonces, en estos casos, fíjate que normalmente yo lo que recomiendo es tomar esa combinación de las algas con el NRF2 antes del desayuno, comida y cena, cuando estamos en la fase intensiva. Pero cuando hay alguna persona que tiene el estómago delicado, por eso que estábamos diciendo, que tiene ya casi úlcera de estómago o incluso ya la tiene, entonces le recomiendo tomarlo durante las comidas para que ese proceso de regeneración se haga más rápido. Y cuando ya esa parte, esa zona está totalmente recuperada, pues entonces volvemos a hacer el uso el normal como la mayoría de las personas, que simplemente es utilizarlo pues eh, en la misma medida, el utilizarlo antes del desayuno como de cena. Muy bien. Eh, Pues no sé si quieres contar alguna otra cosa más sí, o, o alguien tiene algún tipo de pregunta. Y yo tengo sí, una pregunta, ¿se me permite? muy bien, sí, Sí, acerca de lesiones musculares como desgarros y demás por deporte. sí. ¿Cómo Hola, Fran, sería? Sí. Hola, ¿qué tal, doctor? sí. No, el caso mío es muy específico. O sea, tengo una especie, creo que es una rotura o desgarro entre el bíceps y el antebrazo. O sea, tengo un movimiento que me impide hacer ciertos ejercicios y llevo un año sin poder entrenar, que es muy frustrante por mi parte. Entonces, ese tipo de... Yo ya leí que las células madres contribuyen mucho para este tipo de recuperación y a ver cuál sería tu punto de vista al respecto. Sí, pues claro, efectivamente, ya hemos dicho antes que es una buena terapia. Puedes emplear esto porque en realidad lo puedes usar a la carta, porque puedes emplearlo tantas veces como haga falta. En principio, según cómo estés en este momento, podríamos empezar con esas tres tomas, pero incluso en algún momento, lo digo porque nos ha ocurrido, Frank, con alguna persona que estaba incluso pendiente, me acuerdo, para unas pruebas que tenía que hacer para un examen en concreto. Tenía una lesión que era importante, que no mejoraba, había estado haciendo uso de distintas terapias y con esto empezó a mejorar. Claro, llegó muy justo para hacer ese examen, esa prueba física que tenía que hacer, la hizo, la Sí, superó, lógicamente se dañó un poquito y después él continuó haciéndolo. La verdad es que sí que te va a servir y sobre todo lo que siempre recomiendo cuando hay un problema de este tipo es em, que no te pongas a prueba, que vayas siempre un poquito por debajo de tus posibilidades, porque de esta forma la regeneración completa va a ser más rápida, mucho más rápida, que si te pones al límite. El, ese es el mejor consejo que te daría porque eh, pasa lo mismo con las personas que tienen la zona de los discos dañados y que ya después de unos meses ven una mejoría y ya tenían muchas ganas de poder hacer un montón de cosas. Yo siempre recomiendo lo mismo, Frank, el quédate por debajo de tus posibilidades porque vas a ganar en tiempo, vas a ganar muchas, muchas semanas para obtener la recuperación completa de lo que estás buscando. Pero sí que te va a lo ayudar. entiendo.
por Sí, lo completo. entiendo perfectamente. Sí, de hecho, quería también además comentarte que desde hace muchos años tengo también doble hernia discal y sé lo que es que cuando, bueno, ahora ya hace tiempo que no tengo recaídas fuertes, pero ya hace muchos Sí, años porque haciendo deporte, natación, refuerzas mucho esa parte y si la tienes bien trabajada, la verdad es que puedes vivir una vida normal, pero sé lo que es no poder moverte. Luego, cuando ya notas la recuperación, que ya puedes intentar hacer de todo, pero lo que dices tú, ¿no? Que hay que siempre moderarse y ser realista en cuanto a las exacto. limitaciones que tiene cada Sí, uno, por supuesto. Sí, sí, exacto, la sí, moderación súper importante. así es. Genial, genial, pues es interesante saber que... Pero es que el tema está que esta lesión la tengo ya durante más de un año. Más de un año. No puedo hacer levantamiento con bíceps. Todos los ejercicios que son de tracción, o sea, lo que es el Sí, jalón, dominadas, todo eso que involucra el bíceps de alguna manera, no puedo hacerlo. O sea, es que intento hacerlo porque soy cabezota, hago el ejercicio, pero luego estoy 3 o 4 días con un dolor impresionante. sí. Ahí está el tema. Entonces, he decidido dejarlo, he perdido peso, ya no tengo el físico que tenía antes, es una pena, pero es que quiero buscar una solución antes de volver a entrenar como a mí me gusta. Y es el tema. Por eso, o sea, todo lo que Sí. tú dices tiene total sentido. Ujú. Sí, te podríamos hacer incluso un plan especializado, depende hablando más en detalle ya en Sí, privado, sí, sí, porque claro, lo que estamos hablando ahora es lo general que solemos hacer, pero claro, sí, después, dependiendo de cada persona, a veces pues hay que personalizar y hay que cambiar las cantidades, los tiempos, etcétera. Pero el resultado, entendido. fíjate, mira, hablábamos de esa persona que mencionaba hace un momento, Emi, él empezó con 12, con 12 problemas, 12 discos que estaban dañados y ya en realidad su Vaya médico, tela. sí, sí, su médico le decía, dice, mira, no te meto en cirugía mientras puedas andar aunque sea 5 minutos al día, porque la posibilidad de que te quedases en silla de ruedas es casi completa. Entonces, Mm, cuando empezamos con esto, empezó a mejorar, pero fíjate, empezó a mejorar aquello, pero también resulta que el hígado también mejoró un montón. De hecho, es una persona que tenía, todos los años se le abría una fístula, pues por lo menos 2, 3 veces y le tardaba por lo menos de 2 a 3 meses a cerrar, que aquello era súper, súper molesto, doloroso, entre otras cosas. Bueno, aquello desapareció por completo porque el hígado estaba mejorando, por supuesto, pero es que aparte mm, de eso tenía los dos codos con epicondilitis, pero ya tan avanzada que también estaba para cirugía. Pues con el paso de los meses, claro, aunque él había empezado por las hernias discales, también mejoraron. Los sí, codos sí, sí. tampoco necesitaron entrar en cirugía y por último tenía también la rodilla izquierda que estaba pendiente de prótesis. Entonces, al Mm, cabo de año y medio, todo esto dejó de ser necesario. De hecho, mm, pasamos a fase de mantenimiento, que ya solamente sí, era una toma al día. Y fíjate, lo curioso, todo esto fantástico, ¿verdad? Porque se libró de una cirugía, de la otra, de los codos, de la rodilla también. Pero fíjate, después de estar año y medio en fase de mantenimiento, de repente empezó a notar la vista. Decía que no veo bien, que tengo hasta dolores de cabeza. Entonces acudió a revisarse la vista y el tema es que, fíjate, le había mejorado tanto que las gafas que llevaba le producían ese mismo dolor de cabeza si las llevaba mucho tiempo, porque le había mejorado a los 70 y muchos años, le había mejorado 2 dioptrías en cada cristal. vaya tela. O sea que eso, Frank, es lo que podemos esperar. Por eso, dependiendo de la Mm, edad, ya sabemos que a partir de los 40 empezamos a liberar un poquito menos de las células madre que necesitamos. A partir de los mm, 50, a partir de los 65 son estadística, ¿verdad? Porque luego cada uno, pues depende de nuestros hábitos de vida, de nuestra alimentación, ejercicio y otros temas, ¿verdad? Que eso los podemos sí, hablar, pues influyen en que eso sea así, un poco más o menos, pero en realidad, fíjate, incluso estando en fase ya de mantenimiento, lo que podemos esperar es que cuando nuestro cuerpo no encuentra órganos importantes que necesiten esa mejoría, pues va a las otras cosas que pueda haber,
aunque sean menos importantes. Sí, efectivamente. Yo sé que hay un orden en el cuerpo de actuación, ¿no? Se prioriza los órganos, como tú bien dices, y luego ya, sí. Quería, en relación a todo esto, las hormonas. Por ejemplo, con los hombres tenemos un descenso de la testosterona, pero las mujeres con el estradiol, la progesterona, le digo porque mi pareja, ella está ahora en tratamiento hormonal sustitutorio y le va muy bien, le va fantásticamente, pero no sé si esto podría tener cabida como apoyo o no sé si incluso sustituirlo, porque ella está sustituyendo con tipo lenceto y ese tipo de productos que le está yendo fantásticamente, ¿eh? O sea, de hecho, le va muy bien. Pero si esto, si tienes alguna experiencia con esto y con el tema de las hormonas o menopausia y demás. Sí, la verdad es que se regula, llega un momento que se regula por completo, pero yo la verdad es que con cualquier medicación que pueda llevar una persona, yo nunca le digo que la deje, sino que empezamos a trabajar y cuando el cuerpo empieza a mejorar y sigue Mm, mejorando, luego en las revisiones eso se nota y va a ser su propio médico el que le haya mm, recetado lo que esté usando, el que le va a ir reduciendo las cantidades hasta que llega un momento que lo normal es que le diga que ya no lo necesita. Y nos ha ocurrido con muchas personas. Por ejemplo, una persona sí. con problema de tiroides también. En realidad estábamos trabajando con dos hernias discales y conforme iba pasando el tiempo, pues resulta que cuando su endocrino le hizo la primera revisión, le redujo la cantidad de medicación que llevaba. En la segunda revisión se la tuvo que reducir todavía más porque vio que no le hacía falta. Entonces le hizo una revisión más a fondo y vio que el tiroides, que le habían incluso operado y le habían tenido que cortar una parte, pues se estaba regenerando. O sea que hasta ese punto es lo que podemos esperar Mm, que ocurra en cualquiera de nosotros. Interesante. Mm. Muy bien, pues muchas gracias por tu pregunta, Fran. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta más? A ver, me Hola. gustaría que me comentaras qué tipo de posología es para, yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre fibromialgia. Si es Sí, siempre la misma, si es desayuno, comida y cena, cuánto cuesta eh, el producto, sí, cuántas unidades van en cada bote y qué sistema de ventas tiene. sí, en realidad te comento lo de la posología. Puede variar de una persona a otra porque si el tema es muy sencillo, pues bueno, con hacer una toma sería suficiente. En principio con la fibromialgia, pues sí, solemos trabajar, es de los temas que se suelen solucionar, aunque lleve años, aunque lleve un montón de años. En concreto, ahora estoy pensando en una señora que llevaba 19 años y bueno, tenía dolores pero muy fuertes. Ella, hablando del 1 al 10, ella decía que tenía 10, 11 incluso decía en muchas de las articulaciones. Em, en 4 meses, 4 o 5 meses, podemos esperar que si estamos haciendo 3 tomas, pues aquello se haya reducido prácticamente a nada. Entonces, lo que solemos aconsejar es, cuando estamos en la fase de regeneración intensiva, Anselmo, solemos recomendar hacer las tres tomas diarias. Al hacer las tres liberaciones se produce mucha más abundancia de células madre para que sea tu propio cuerpo el que la distribuya y las envíe donde más falta te hagan. Em, y cuando hemos llegado al punto de que ya tú te sientes bien, entonces es ir al médico que te haga las pruebas necesarias para que las compare con lo que tenías antes y cuando te confirma que estás bien, solemos recomendar hacer otros 4 meses de consolidación. Para mí esa fase es muy importante también, la consolidación, porque según qué temas, claro, cuando tú empiezas a tener el dolor, de no ser un accidente, si es una cosa que ha ido progresando poco a poco, no quiere decir que justo ayer empezabas a tener ese proceso de degeneración. Entonces, a la inversa es lo mismo. Cuando el dolor desaparece, todavía no has recuperado al 100%. Por eso decimos que la fase de consolidación de esos 4 meses es muy importante porque te estás garantizando muchas cosas y además cuando hay menos ayuda que aplicar a la zona que estaba afectada, entonces tu cuerpo va a repartir el resto de las herramientas disponibles a cualquier otra zona del cuerpo, aunque fuera más secundaria, menos importante. Entonces, en esos 4 meses vas a ver muchas, muchas mejorías que no te esperabas.
y luego ya pasamos a fase de mantenimiento, etcétera. El tema de compra, ahí te puedes poner en contacto, Anselmo, con la persona que te haya invitado y así te explica los detalles, porque incluso en según qué condiciones puedes encontrar pues el poder comprar el producto con mejores condiciones económicas, pero eso lo puedes hablar directamente con la persona que te ha invitado, ¿eh? En realidad son dos laboratorios distintos, cada uno tiene sus pequeñas reglas que se van adaptando al tiempo, ¿verdad? Por eso te lo digo, pero no hay ningún problema. Todo lo que haya, ahí seguro que él te lo explica para que puedas sacarle el máximo rendimiento y de hecho hay algunas ventajas por las que sí, sin entrar en detalles, pues que sepas que puedes conseguir que incluso con el tiempo te salga a mitad de precio o incluso menos, ¿eh? Pero eso te lo explica la persona que te ha invitado, ya lo verás. Vale, gracias, Pedro. Un placer. Emi, Buenas tardes, hola, buenas buenas tardes. tardes. Hola, Yo soy Nieves. Nieves Alegría. Mira, te he escuchado decir Sí. que sería bueno unos baños con agua y sal en la bañera. ¿Y en Ajá. las saunas qué te parece? Que yo estoy entrando a saunas, Sí. ¿haría un efecto similar? Bueno, la sauna es fantástica. De hecho, sí que vas a eliminar una gran cantidad de toxinas. Eh, eh, pero aquí lo que estamos hablando normalmente em, eh, en las situaciones que decíamos que era cuando de repente el cuerpo, digamos que no es que se intoxique, sino que es como si se embozara en los desagües. En este caso, el sistema linfático es por donde estamos eliminando toda la cantidad de desechos y porquerías que el cuerpo no necesita dentro. Entonces, a veces ocurre como en las ciudades, de repente cae un chaparrón y bueno, pues entonces todo ese barro, toda la porquería que había se acumula y ciega los desagües, ¿verdad? Temporalmente. Entonces, en esos momentos es cuando yo me gusta recurrir a temas como, por ejemplo, el baño de agua caliente durante 20 minutos con 2 kilos de sal marina para eliminar una gran cantidad de toxinas, porque con el calor conseguimos que los poros de la piel se abren y hay una gran cantidad de toxinas que salen fuera. En este caso le estamos quitando un montón de trabajo tanto a hígado como riñones. Y si además lo combinamos a mí hay una planta que me encanta, que es la frángula, para hacer unas infusiones y limpiar más el aparato digestivo, pues bueno, yo es algo que recomiendo incluso a las personas que están completamente bien, cada cambio de estación, pues emplear eso durante 2 semanas, porque toda la suciedad que está fuera del cuerpo, mejor, porque nuestro organismo nos lo agradece y va a trabajar muchísimo mejor en todos los sentidos. Muy bien. Pero la sauna Eh, es muy buena, es muy buena. Eso sí, va un poco más lenta que lo que estamos diciendo, pero es fantástica. Si la haces, tu cuerpo te lo va a agradecer un montón, Nieves. es que está la sauna seca que dicen que beneficia los huesos y la sauna húmeda que es para el sistema respiratorio. Exactamente, muy bien, claro que sí. Yo voy entrando a esas dos porque estoy saliendo de 3 fracturas y me van a hacer una densiometría el martes. Muy bien. Entonces voy a tener la oportunidad de ver la Claro, evolución. pues con esa, efectivamente, y si ves que todavía te hace falta, pues cuenta con esto, porque para el tema de huesos es 100% efectivo. Depende de lo más avanzado o menos que esté el problema, pues vamos a tener que estar un poco más de tiempo, pero la ventaja es lo que te decía, que mientras estamos haciendo todas esas mejorías, pues resulta que hay cualquier otra zona de tu cuerpo, esté o no esté diagnosticada, si lo necesita, va a Sí, recibir sí, la lo he ayuda escuchado. necesaria para... Mira, a mí me ha tocado varias personas. Me acuerdo de un señor que vino con un quiste que quería, le estaba creciendo, estaba en la boca, y le estaba creciendo tanto que ya le querían operar. En este caso, pues él tenía por un familiar que había tenido un problema con la anestesia, pues quería, si era posible, evitar la anestesia. Y entonces estuvimos haciendo la terapia durante 3 meses y medio. Cuando le hicieron una resonancia magnética para comprobar cómo estaba aquello, efectivamente había dejado de crecer, pero
pero había recibido incluso un poco, pero solamente un poco. Y entonces él de repente, claro, su esposa había hecho también la terapia para otra cosa, había dicho, joder, pues a mi esposa le ha ido de maravilla, pero a mí solamente un poco. Y entonces le recomendé que fuera al médico, le hicieron una analítica y efectivamente ahí se dio cuenta que, mira, su situación en aquel momento era que el hígado lo tenía muy, muy perjudicado y hasta la bilirrubina la tenía ya por las nubes y de hecho le hacían revisiones cada muy poquito tiempo. Bueno, pues el premio en aquel caso es que le dieron de alta. Aquel tema se había solucionado por completo, lo que tenía de hígado. Entonces repetimos otros 3 meses la misma terapia y cuando le repitieron de nuevo la resonancia magnética le dijeron que ya no había nada que operar porque se había reabsorbido por completo como ocurre con la mayoría de quistes, tumores, nódulos, etcétera. Es que tengo un quiste desde que estuve en la silla de ruedas, me lo noté yo que estuve 5 meses por la fractura de la meseta tibial. Ujú. Tengo un bulto justo al lado de las cervicales, entre el Ajá. trapecio y el atlas. Sí, Y es importante. Y me dicen, un terapeuta, que eso es una bolsa de suciedad que el cuerpo ha capsulado. claro. Sí, sí. No En, me en- duele, no me molesta nada, lo tengo justo aquí atrás, pero mi hija me dice, mami, que te está creciendo. Pues ahora, imagínate, Nieves, que tú estuvieras empleando esta terapia que estamos hablando por el tema de esa recuperación de huesos, de esas fracturas que tuviste. Bueno, pues lo lógico es que a la vez te estuvieran mejorando las dos cosas. No, y Eh, la y, vista, ya y, veo que todo. y como decía Anselmo, por orden de prioridades, que esa es la clave. Claro. Por orden de prioridades. Por eso, si por casualidad se retrasara un poco más el resultado, que a veces pensamos, uy, pues parece que a mí me va la cosa un poco más lenta. No, es porque tenías algo más, Hay un esté o no orden. esté diagnosticado, y tu cuerpo, tu cerebro sabe perfectamente todo lo que necesitas y en qué zonas. O sea que realmente para explicarlo yo, porque ahora en cuanto acabe el Zoom voy a explicarlo a personas, que es despertar las células madre. En vez de inyectarnos, es despertar Sí, nuestras células madre para que empiecen a ir a donde más necesitamos. exactamente. Las libera tu propio cuerpo de tus propios Sí. almacenes. Así es. Ujú. Pues muchas gracias. Sí. Y hay una pregunta, fíjate que esta no la hemos visto todavía, pero hay quien me dice, oye, pues si liberamos tantas células madre, no se nos Sí, van a terminar. Que bueno, no. en realidad, fíjate, nuestras células madre tienen, entre otras cualidades, una que es la de multiplicarse, la facilidad de multiplicarse. Entonces, en el momento que salen del almacén, se multiplican. ¿Qué ocurre? Que el almacén se queda lleno otra vez y viajan. Y cuando llegan a su destino se vuelven a multiplicar y no llegan las que han viajado, llegan muchas más de las que han viajado, porque tienen esa facilidad para multiplicarse y para convertirse en cualquier tipo de célula que haga falta, bien sea de hueso, de hígado, de páncreas. ¿Eh? Yo lo que te quería comentar es que llevo como un mes y medio tomando probióticos Ujú. de colágeno y demás, porque mi situación de la pierna con la meseta tibial se me agravó el tobillo, el síndrome de Suder, vamos, que sigo coja después de mayo del 25. Ha pasado año y más y no me he mejorado. Y la rotura del radio hace 2 meses también estoy que va muy despacito. Quiero decir que el colágeno los probióticos que estoy tomando mediodía y noche van en, no tienen por qué molestarse unos con otros, digo yo. Mira, eso es otra de las cosas fantásticas. En realidad, esta terapia es complementaria con cualquier otra terapia que podamos hacer. Entonces, cualquier profesional que te esté trabajando con lo que esté haciendo, él a lo mejor es experto en emplear aquello. Pues si de repente a eso que ya está haciendo bien le añades una liberación de células madre, lo que va a hacer Sí, es que lo que él está haciendo sea mucho más poderoso todavía, porque se potencial. produce una sinergia entre las dos cosas. Y de hecho, fíjate, para que te hagas idea, él es compatible incluso con medicaciones como puede ser la quimio, que además tiene la ventaja de que se elimina casi todos los efectos secundarios que tiene la quimio y te ayuda a que aquello sea incluso más efectivo. Claro.
Bueno, mejor no tomar la quimio. Según yo, te quema por dentro. Yo soy naturista, no tomo nada que no sea natural. Mucho mejor. Medicaciones, cero. Pues Muy muchas bien. gracias. Vale, pues si necesitas cualquier Muchas apoyo gracias. más directo, pues bueno, a través de la persona que te haya invitado, pues podemos estar en contacto, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Estaremos en contacto. Un placer, Nieves. Bueno, Emi, ¿qué tal? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muy bien, estaba escuchando a Nieves y yo digo, madre mía, lo bien que nos vendría a ella y a mí que ya lo estoy tomando, lo bien que nos vendría, que nos viene Sí. para mejorar. Yo también tengo varias roturas fibrilares y van viento en popa. Ujú. El, sí. Que, bueno, muy bien. Ha habido algunas roturas que estaban a punto ya de romperse por completo, que está casi con hilitos, el que incluso habían descartado la cirugía porque decían que aquello ya no había posibilidad de coserlo de ninguna manera para coger y con el tiempo se ha recuperado por completo. O sea que nuestro cuerpo, cuando tiene herramientas, es capaz de hacer cosas que a veces nos cuesta incluso el pensar en ello, ¿eh? Y sobre todo recordar cualquier terapia que estéis haciendo con cualquier profesional, esto es un apoyo para que lo que estéis haciendo sea más poderoso todavía, ¿eh? En realidad incrementa. La sinergia de esto con cualquier otra buena terapia incrementa los resultados o sea que cualquier cosa que yo os haya dicho será mejor todavía. Muy bien. Pues no sé si nadie tiene más preguntas. Veo por aquí a personas que he invitado y no dicen nada. Por ejemplo, Tomás, por ejemplo, Asun, que no sé si están o no están o qué. Como vamos a grabar la sesión, pues luego Sí, se la sí. envío. Eso es. Luego, si tienen alguna duda o si no han podido entrar desde el principio, pues les puedes Claro. pasar la grabación. Claro que sí, Y estupendo. de las otras personas que hay por aquí, hola, Asun. Hola, hola, sí que estoy. Venga, ya que me nombras, aprovecho para hacer una consulta, porque a mí me preocupa el largo plazo. No sé si hay evidencia, pero por mi lógica, que yo sepa, bueno, creo entender que todas las células, o sea, ya lo diré, como que tenemos un número de células limitado en la vida, ¿no? Y cuando se agotan, pues se han agotado y es la vejez y es... Entonces yo no sé si con esto puede haber algún agotamiento de las células, ¿no? Si nuestro cuerpo produce más, en un momento dado para curar un problema puede solucionar, pero no sé si luego hay que parar, descansar o cuál sería la evolución. Sí, No sé hola, si me he Sun. explicado. Sí, te has explicado perfectamente. Y es muy lógico el pensar eso. Me encanta tu pregunta, porque fíjate, primero el que sepas que el alga es comida. En realidad comemos todos los días y si nos sienta bien, pues seguimos comiendo. Y las cosas que vamos seleccionando y que son buenas para nosotros, cuantas más veces las repitamos, mejor, ¿verdad? Es cuestión de ir localizando si hay algún alimento que no nos sienta bien para utilizarlo lo menos posible o erradicarlo si hace falta. Y en este caso, fíjate, la liberación de células madre, lo que te decía, nuestro cuerpo ahí, cada vez que se liberan células madre, nuestros almacenes se vuelven a quedar completamente llenos y no, es imposible que nos planteemos esa posibilidad de que nuestro cuerpo se quedara escaso. Es más, lo que suele ocurrir al cabo de aproximadamente 6 meses de que estemos haciendo esta terapia, imagínate que tuvieras que estar utilizando durante un poco más de tiempo, pues mira, a los 6 meses hemos estado pues apagando fuegos, ¿eh? Todos los temas más importantes se han ido solucionando una cosa, la otra, a nivel de esos órganos como por ejemplo hígado, ¿verdad? Que son tan importantes en el día a día, en la limpieza, en transformar unos elementos en otros. Pero cuando ya nuestro cuerpo empieza a reequilibrarse y ya hemos superado esos primeros 6 meses, por estadística, ocurre una cosa, que a nivel general
mm, primero por dentro y después por fuera. Por dentro, al aproximadamente 6 meses, son como unos 10 años que todos nuestros órganos han rejuvenecido. Y después eso se manifiesta también por fuera, que eso también nos encanta, ¿verdad? Sobre todo a partir de los 3, 4 meses que llevamos haciendo la terapia intensiva, por ejemplo, cuando tenemos un problema que lo necesita, entonces te vas a dar cuenta que las personas que no te ven a diario van a empezar a decirte, oye, pero qué bien te veo, pero qué guapa estás, que parece que estás más joven. Cuando te digan eso, lo primero que tienes que pensar, qué montón de cosas buenas habrán ocurrido por dentro para que ya se me note por fuera. Porque acuérdate que la regeneración se va a producir por orden de prioridades, ¿eh? Primero lo más importante y después lo menos. Entonces, cuando te empiecen a decir que te ven bien, eso quiere decir que algo importante ha ocurrido ya por dentro, ¿eh? Y Asun, nada. Acuérdate lo que decíamos. Este señor, por ejemplo, que hemos mencionado antes, al cabo de año y medio terminó con su terapia intensiva porque tenía un montón de cosas que hacer, ¿verdad? El- y año y medio después de estar utilizándolo como apoyo, lo único que está haciendo, claro, él estaba con una sola toma. Eso sí, de vez en cuando, cada 5 meses aproximadamente, él decía, mira, ahora durante 8 semanas voy a volver a tomar 3 veces como si estuviera en fase intensiva. Y lo iba haciendo así, y lo alternaba. Estaba 8 semanas haciendo las 3 tomas, después volvía otra vez a hacer una toma solamente. Y fíjate, después de año y medio, se ha dado la sorpresa de que él ya iba diciendo, uy, pues parece que mi vista, que veo mejor, pero es que le han tenido que hacer una revisión y a los 70 y muchos años le han reducido 2 dioptrías de cada cristal. Eso es lo que te puedes esperar, incluso cuando ya estás bien y continúas ayudando al cuerpo en este sentido. O sea que sí, es de las cosas que sí puedes hacer indefinidamente. No es como otros apoyos que hay que ir haciendo descansos de 2 meses sí, 2 meses no. En este caso se puede utilizar. Vale. Y comentas que es a partir de los 40 cuando empezamos a fabricar menos células madre. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en mi hijo, que es deportista, se hizo voleibol, lesión en la rodilla, y ahora ya no juega, pero continúa teniendo molestias y tiene 17 años, que debería regenerar por sí solo, pero claro, pues imagino que meses y meses ahí machacando y sin cuidarse demasiado. No, no es que haga burradas, yo soy nutricionista e intento que se cuide, pero claro, como nutricionista sé que no lo hace. No come toda la fruta, la verdura que necesitaría. No sé hasta qué punto eso puede tener que ver con que no se recupere del todo y no sé hasta qué punto le podría ayudar esto también a pesar de que solo tiene 17 años. Hombre, ayudarle le puede ayudar. Yo, de los deportistas, cuando se lo toman demasiado en serio, me acuerdo siempre lo que me decía el reumatólogo de mi madre. Él decía, el deporte es muy bueno. Dice, pero cuando te lo tomas demasiado en serio, decía, mira, tengo la sala de espera llena de, de personas que se lo toman demasiado en serio. Porque, claro, el cuerpo no está hecho para según qué cosas y en según qué tiempos o según qué intensidades, ¿verdad? Pero por supuesto que sí. De hecho, hay incluso niños. Cuando hace un momento preguntaba Anselmo, me parece, que la cantidad en los botecitos del NRF2 trae 30 unidades, porque se toma de uno en uno en cada toma. En cambio, como la de las algas se toman de dos en dos, para los adultos viene con 60 unidades. Así que un bote te sirve para lo mismo, tanto de uno como de otro, para 30 tomas. Cuando son niños que pesan menos de 35 kilos, entonces con una sola cápsula de las algas sería suficiente. ¿Vale? Y de hecho hay niños de todas edades, incluso bebés, que se lo han puesto en el biberón porque a pesar de ser bebés, pues han tenido una necesidad determinada. O sea que se puede utilizar incluso en bebés. Sí. Vale, genial, gracias. Bueno, pues entonces si no hay ninguna otra pregunta por hoy, pues Emi, ¿tienes tú alguna cosa pendiente más? No, yo quería preguntarle a Isabel, a Marisa, a Abel, a Anet, Aurora, Felisa, Lidia.
Manuela, Miguel, Isil y Susan, que están aquí en la reunión, Sí, y Tomás y iPhone, que si tienen alguna pregunta, para que aprovechen que, ahora, ¿verdad? que aprovechen ahora antes de terminar. Ujú, Hola, fantástico. soy Anete. Hola. Me han quitado los ganglios abajo del brazo y ha recibido una terapia de inmuno durante un poco más de un año y adicional a tomando unos infusiones con un otro médico con golpe de vitamina C, con cúrcuma y con otras cosas cada jueves. Y eso a mí me encanta mucho porque 6 semanas pasado ha recibido mi información, soy libre de cáncer. Y para cada persona de mi parte, yo puedo explicar con esta terapia inmuno adicional con el vitamina C y cúrcuma, está una ayuda muy grande. Y pienso es mucho mejor como una terapia con chemo. Muy bien, de hecho, incluso en esta situación que me dices, Annette, a él también se podría emplear como combinación, haciendo sinergia con la liberación de células madre, porque si te fijas, liberar células madre es lo mismo que está haciendo nuestro cuerpo todos los días desde que somos niños, ¿eh? Lo único que cambia es la abundancia, la intensidad. Por lo que explicábamos antes, que por propia naturaleza, cuando somos niños, se libera una gran abundancia y después con el paso de los años un poquito menos. Y lo que decíamos antes también, el- cuando tenemos un buen profesional con una buena terapia que está trabajando y tiene unos resultados, si eso lo combinamos con esto que hemos estado explicando durante esta tarde, tienes que el resultado es más poderoso todavía. ¿Eh? O sea que todo lo que hemos comentado es todavía más poderoso en cuanto a resultados. Por eso os decía que eh, mm, el combinar esto con muy buenas terapias que hay y la mayoría unas manuales, otras con otro tipo de apoyo, es fantástico también. Ujú. Y adicional hemos bajando los carbohidratos y mi médico me han dicho directamente cuántos carbohidratos puedo comer cada día. En mi Ujú. caso, 28 gramos al día no es tan mucho. Hace falta pensar cómo arreglar para no tener siempre hambre y cuántas proteínas me faltan comer en mínimo cada día. Eso es importante también en el caso del cáncer, porque tú sabes más como yo, las células del cáncer comen o viven junto con el azúcar. Claro, exactamente. Por eso el hacer cambios de alimentación es fantástico. Claro que sí. Ujú. Sí. El único es los médicos de la Seguridad Social no expliquen si falta bajar los carbohidratos también. Eso pienso es una cosa muy mejor y importante. Ujú. Así es, pero bueno, tú, como has hecho tú, tienes la libertad de orientarte, dirigirte y utilizar el apoyo de otro tipo de profesionales también. Y entonces sacamos lo mejor de cada cosa, de cada apartado de la salud que pueda estar a nuestra disposición y al final el tema es triunfar, ¿eh? Y estar rebosante de salud. Muy bien, Anet. Muchas Vale, gracias. gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Sí, doctor, no sé si esto procede para esta reunión, pero lo sé en inglés, el chemical pathway, es decir, la vía por la cual actúa estos productos, es decir, activa, o sea, ¿de qué forma activa? Porque lo que entiendo que algunos productos pueden activar o pueden crear una codependencia o adduermen a ciertos, diríamos, enzimas o hormonas en el cuerpo si dejas de tomar. Por ejemplo, si tomamos algún producto para activar alguna hormona y dejas de tomarlo, duermes, diríamos, el órgano que lo está segregando. No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, pero eso normalmente, Frank, es cuando te están dando, por ejemplo, como cuando te dan la insulina.
si te dan insulina, entonces digamos que el páncreas se O la acostumbra y acepto dice, también. ¿para qué la Sí, voy a fabricar, verdad? En correcto, este, igual que la, en sí. este caso es al revés, Frank. Lo que estamos haciendo es potenciar para que tu propio cuerpo, que tus propias células y cada uno de los órganos funcionen en mejores condiciones, y es tu propio cuerpo el que lo está haciendo. Entonces ahí no da lugar ni siquiera a plantearnos ese tema. Pero muy bien, me encanta la pregunta. Ujú. Así estamos dándole al cuerpo en realidad nutrición, eh, y activando para que cada célula de tu cuerpo sea la que trabaje correctamente. Mm. Muy bien. Muy bien, Bueno, pues Emil. si no hay más preguntas, podemos ir finalizando. Mm. Eh, y nada, cualquier pregunta que tengáis, podemos dar los teléfonos, ¿no, Pedro? Para que El- si tienen dudas o sí. quieren... Bueno, en principio, cualquier persona a través de quien le haya invitado, pues le puede consultar tanto para conseguir el producto como el estar en contacto con nosotros. Y si alguien lo necesita, pues el que puede escribir en el chat, ¿eh? Pero en principio yo creo que todo el mundo tiene el contacto de quien les ha invitado para que así se puedan poner en contacto directamente, y le van a facilitar todo tipo de información y lo que les haga falta. Muy bien. Oye, pues un Bien, placer haber compartido con vosotros. Muchas gracias, Emil. Y, y ahora, pues bueno, cerramos la grabación y la ponemos a vuestra disposición igualmente a través de la persona que os haya invitado, para por si la necesitáis, tanto para escuchar alguna cosa como si la queréis compartir con alguna persona, algún amigo. Pues muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. guapísima.